Ok, vamos a comenzar la clase de este día, que es tablas de distribución de frecuencia. Vamos al PDF correspondiente. Bien, para lo que tenemos para presentar hoy son tablas de distribución de frecuencia que nos ayudan a presentar la información que se recoge después de un levantamiento de encuestas, por ejemplo, cuando usted tiene la información así en bruto, digamos, todavía no desentrañada, y que usted pueda presentar la información obtenida de una manera a que se pueda entender, uno, más fácil qué es cómo se comporta lo que usted está estudiando, y dos, también con estas tablas vamos a poder generar gráficos, y esos gráficos son una manera bastante sencilla de presentar información o transmitir información cuando usted realiza un levantamiento de encuestas. Este tipo de levantamiento de encuestas se dan en todas las áreas. Por ejemplo, si usted está trabajando con gobierno, va eventualmente a levantar encuestas, o trabaja con una operadora de cable o de telefonía como Claro, Tigo. Puede ser que usted trabaje de hecho en restaurantes, o trabaje con niños, trabaje con grupos como en iglesias o para eventos. Y usted generalmente va a necesitar levantar encuestas para conocer cómo es la población con la que usted está trabajando y poder tomar decisiones que le mejoren su trabajo o que le ayuden a ser más productivo en su trabajo o en lo que usted se está desempeñando. Bien, pasemos a cómo elaborarlas. Una tabla de distribución de frecuencias tiene una forma más o menos como esta, la que tenemos aquí en imágenes de los ejemplos que traje. Y en el PDF que está en el campus, ustedes tienen la parte teórica y le explican son esas columnas que usted va a calcular en una tabla de distribución de frecuencias. Para mí, la forma que es más fácil de entender cómo resolver esto es haciendo a la par de la que va aprendiendo usted la parte teórica. Entonces, vamos a aprender haciendo ahorita. Yo cada clase les voy a traer unos ejemplos o ejercicios que no están en los PDFs, que son aparte, de manera a que sea que tengan más de dónde estudiar y que tengan una visión más clara, más completa del tema que se está explicando. Para lo de hoy tenemos estos ejemplos de acá. Y vamos a comenzar resolviendo que está a continuación, que dice: un día de campamento familiar de su iglesia asistieron 30 personas con las siguientes edades. Acá tenemos un niño de 12 años, otro de 14, una muchacha de 17, su hermano gemelo de 17, su primo de 17, tenemos otra muchacha de 18, otro muchacho de 18 y así, hasta que tenemos adultos de 65. Esta señora tiene 72, él tiene 73 y ella tiene 83 años de edad. Tenemos 30 personas que asistieron a la iglesia, a un campamento familiar de la iglesia. Y usted levantó información de ellos, les preguntó su nombre, su género, su edad. De repente les preguntó la zona con la que viven o algún otro tipo de preguntas que a usted le interese. Y aquí vamos a presentar datos sobre las edades. Nos vamos a centrar en esa información. Cuando usted genera una tabla de distribución de frecuencias, va a necesitar algo que se llama intervalo o clase, que es como de esta forma. Y como vamos a ver acá en el PDF, los intervalos o clases son categorías o grupos que representan un rango de valores y no hay una regla
estricta que nos indique cuántas clases usar. O sea, no hay una manera como única de generar una tabla de distribución de frecuencias. Hay, básicamente le da la opción a usted o libertad de que pueda seleccionar los intervalos a manera que se acoplen con sus datos, que fue lo que yo hice en este primer ejemplo, pero también nos genera una fórmula para cuando se quiera como estandarizar y que todos creemos la misma tabla en caso que se requiera, y esa la puede usar con la fórmula de Sturges y luego con la fórmula de amplitud de clase, que es como en el ejemplo 2. Eso lo vamos a ver cuando pasemos ahí. Pero primero vamos a hacerlo de la manera más fácil. Como no hay una forma específica, lo vamos a hacer de la manera más fácil, que es al ojo. Lo primero sería comenzar con el menor de los valores. Miren que aquí ya están ordenados de menor a mayor. Y la idea es generarme intervalos hasta que cubra todos los datos, hasta que cubra al mayor de todos. Entonces comienzo en 12 y yo escojo ir de 10 en 10. De 12 avanzo a 22, de 22 avanzo a 32, de 32 avanzo a 42, a 52, 62, 72, 82. De manera que ya en este último rango de edades, de 82 a 91 años, voy a poder cubrir la mayor de mis edades, el mayor de mis datos, el dato más alto que tengo. Y con el primer intervalo voy a poder cubrir el menor. De manera que con estos intervalos cubro a todos los datos que tengo yo registrados. Esa sería la manera al ojo. Yo los voy creando con un ancho específico. En este caso el ancho es 10, pero el ancho puede ser distinto, puede ser 5, puede ser 7, puede ser 22, puede ser 30. En este caso el ancho es 10. ¿Qué me refiero con que el ancho es 10? Que usted va como de pasos de 10 en 10. De 2 a 22, de 22 más 10, 32, 32 más 10, 42 y así. Y lo mismo con los límites superiores que se encuentran acá. De 21 más 10, 31 más 10, 41 y así hasta el final. La única acá como restricción o lo único con lo que usted tiene que cubrir es que todos los intervalos van con el mismo espaciado. Si usted escoge que su ancho o su espacio sea de 10 en 10, pues lo mantiene hasta el final. Y siempre en el número que termina acá, al siguiente número es el número consecutivo. Después de 21 va 22. Después de 31 sigue 32 y así. Ok. Ya teniendo los intervalos, vamos a llenar estas otras columnas. Vamos a ver qué es la F. Tenemos que en la segunda columna de la tabla se observa la letra F. Esta es para referirse a las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas se obtienen contando cuántos datos caen en cada categoría. Entonces F es de frecuencias y lo que usted me va a indicar acá es cuántos datos o cuántas personas usted registró que caen en cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, ¿cuántas personas registró usted que tienen una edad de 12 a 21 años? ¿Cuántos hay? Puede ser exactamente 12 y exactamente 21. ¿Cuánta gente asistió a ese retiro, a ese campamento, con edades de entre 12 a 21 años? 9 Cinco, personas. ¿no? 9. 9, continuemos. 9. Comenzamos aquí, pongámosle un color rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Ok, creo que más 9 aquí. Bien,
Ahora, ¿cuántas personas registraron que tienen una edad de 22 a 31 años? 5. 5, ok. Coloquemos otro color, digamos azul. 1, 2, 3, 4, 5. Cheque. ¿Y cuántas personas registró con una edad entre 32 a 41? 5. 5. 5 también. Coloquémosle otro color, digamos morado. 1, 2, 3, 4. Y este 5. ¿Y cuántas hay que tengan una edad de 42 a 51? 5. 4 personas. 4. 4. 4. Ok, coloquémosle color amarillo. Bien, ¿y cuántas? 4, ¿verdad? Acá. ¿Cuántas personas registró de 52 a 61? Una persona. Sí, solo una. Esta de acá. ¿Cuántas de 62 a 71? 3. 3. ¿De 72 a 81? 2. 2. 2. 2, ok. ¿Y cuántas de 82 a 91? 1. Ok, entonces, ¿cómo verifico yo que hice bien la colocación de las frecuencias? Pues la suma de todas estas frecuencias me tiene que dar el total de personas que hay en el estudio o en la muestra. En este caso, debería de dar 30. Usted lo puede hacer mentalmente, lo puede hacer con calculadora. Ahorita como estamos en Excel, voy a usar la función suma. Vamos a sumar todas estas casillas. Y me queda que la suma es 30. Y en efecto, pues teníamos 30 personas registradas nosotros. El número puede ser bastante grande. Por ejemplo, acá tenemos 701 personas. O puede ser pequeñito, así como tenemos acá con 30 personas en el estudio. Eso puede variar bastante. Cheque, ya tenemos hecho esta columna y ya tenemos esos puntos ganados. Pasemos a la siguiente columna. En este caso vamos a tener F, R, frecuencia relativa. F de frecuencia, R de relativa. Es la razón que resulta al comparar la frecuencia de cada clase con el total de frecuencias. Es decir, usted va a dividir la frecuencia de esa clase o intervalo entre el total. ¿Qué quiere decir esto? Significa que vamos a dividir la frecuencia entre el total. ¿Cuánto es 9 entre 30? 0.3. 0.3. Perfecto. Tenemos entonces 0.3. La siguiente sería dividir 5 entre 30. 0.16. 16. La siguiente igual 5 entre 30 es el mismo valor, 0.16. La siguiente 4 entre 30. 0.13. Adelante.
Sí, perfecto, 0.13. La siguiente, 1 entre 30. 0.03. Ok, 0. bien, parece que se está adelantando mi computadora. Ok, 3 entre 0.03, 3 entre 30, ¿cuánto nos sale? 0.1. 0.1. Sí, y las demás, porque mi compu parece que se está adelantando sola, se va hasta el final. Bien, 2 entre 30 es 0.06 y 1 entre 30 es 0.03, como habíamos dicho acá arriba. Eh, Pequeño dato de Excel, por si les interesa. Miren que aquí coloqué con el F4, la tecla F4, unos signos de dólar. Esto hace que quede fija esta casilla, de manera que vaya dividiendo cada una de estas y esta no se mueve. Aquí sí se va moviendo cuando jalo el cursor, pero esta no. Ok, cierro el paréntesis de pequeño dato de Excel. A propósito, Excel es súper útil a la hora de buscar trabajo. Es bastante utilizado en cualquier lado donde usted pueda ir a buscar trabajo. Entonces, si pueden sacar cursitos, sáquenos. Bien, volviendo a la clase, ¿cómo verificamos que esta columna esté bien calculada? Pues la suma de todas las frecuencias relativas tiene que dar 1. ¿Por qué es esto? Porque una frecuencia relativa, FR, es lo mismo que una proporción. Las proporciones están en estos PDFs que usted tiene que leer por si no lo maneja. Acá está lo que es una proporción. Y básicamente una proporción es un número entre 0 y 1 que le indica cuánto hay de algo en un grupo. Por ejemplo, en este caso le indica que la razón de adolescentes de 12 a 21 años en este grupo de personas de la iglesia es de 0.3. Solo que quizás nosotros lo entendemos mejor cuando está en términos de porcentajes, como que es más fácil de entender para nosotros. Entonces vamos a presentar esta información como un porcentaje a través de la frecuencia relativa porcentual. La frecuencia relativa porcentual, F de frecuencia, R de relativa y símbolo de porcentaje por porcentual, es lo mismo que un porcentaje. ¿Cómo se calcula? Pues tenemos acá en el PDF que una frecuencia porcentual, frecuencia relativa porcentual, es la frecuencia relativa que ya tenemos multiplicada por 100%. Entonces vamos a multiplicar este valor por 100 y me va a expresar eso en términos de porcentajes. Y miren que para nosotros es más fácil de entenderlo así. Significa que de ese grupo de personas que asistieron al campamento de la iglesia, el 30% de los asistentes son adolescentes de 12 a 21 años. Es más fácil de entender para nosotros, pero aquí ambas están representando la misma información, ya sea en términos de proporción o en términos de porcentaje. Ok, vamos a calcular las siguientes. Sería multiplicar esta por 100. ¿Cuánto me quedaría multiplicar esto por 100? Un 16%. No sé si estoy ¿Sí? bien. Perfecto. Y otra vez mi compu se le da por sobresalir y avanzar antes que yo. Ok, tenemos un 16.67%. Igual la siguiente. Sería lo mismo. Y la siguiente sería ¿de cuánto? 13.33%. Perfecto. No, imposible. Dejémoslo así. Bien, entonces solo multiplican por 100. Tienen esta por 100, sería 3.33. Licenciado, Dígame. una consulta, pero a mí no me sale el 30%, solo me sale como 0.3.
multiplíquelo solo por el número 100, no le coloque este símbolo de porcentaje. Solo Ok. multiplique 0.3%. En la calculadora lo está haciendo, ¿verdad? O en Sí, Excel. Sí. sí, por ahí Sí. lo sé. Eh, Sí, ahora ya me dio, gracias. dele, a la orden. Bien, como les decía, la manera que íbamos a corroborar era si la suma de todos los elementos de la columna da 1, porque al final eso es el todo. Y acá vamos a corroborarlo si la suma de todos los elementos de la columna da ¿cuánto creen? Si esta tiene que dar 1, esta tiene que quedar 100%. 100%. Muy bien, verifiquémoslo. Yo lo voy a hacer aquí con la función suma. Sumemos todo esto. Aquí me queda 1 y la suma de todos estos la suma de todos estos me queda 100%. Cheque, entonces así verificamos que estas tres columnas están bien. Y ya tenemos estos 3 puntos ganados. Ya está hecho. Ok, hacemos una pequeña pausa para que usted revise que le entendió a todo. Si no, me hace preguntas. Y después de esta pequeña pausa, pasamos a completar las columnas que faltan. Entonces, revísenlo, mírenlo si saben cómo calcularlo todo. Bien, ¿hay preguntas o continuamos? Continuamos, licenciado. Cheque, continuemos. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada. es frecuencia, A significa acumulada. Y la frecuencia desacumulada. F es frecuencia, D es desacumulada. Son las que tenemos acá. En el caso de la frecuencia acumulada, se obtiene sumando cada frecuencia con las frecuencias de las ecuaciones anteriores. Y en la desacumulada lo vamos a obtener desacumulando. Yo siempre les digo a los alumnos que es más fácil visualizarlo como que si tuviéramos un bus y vamos llenándolo de pasajeros. Entonces, porque la idea es eso, es ir acumulando pasajeros o ir acumulando frecuencias. Bueno, usted va conduciendo el bus, en la primera parada se suben estas 9 personas. ¿Cuánta gente, cuántos pasajeros llevan hasta ahorita en su bus? 9. 9. Se subieron estos 9. El bus estaba vacío, se subieron estos 9 y ahorita llevamos 9. Ahora, en la siguiente, usted conduce y va hasta la siguiente parada. En la siguiente parada se suben estos 5. Pero usted ya tenía 9 pasajeros sentados. ¿Cuántos pasajeros lleva ahora? 14. Ok, 14. Y sigue avanzando y ahora se suben otras 5 personas más. Y ya tenía 14 pasajeros sentados. ¿Cuántos pasajeros tiene ahora? 19. Ok. La siguiente sería entonces, si se suben estos 4. 23. 23. Ajá, siguiente. Se sube. 24. Ok. En la siguiente. 27. Ok. Siguiente. 29. Y en la última. 30. Perfecto. Entonces, acá la manera de verificar que usted hizo bien su trabajo es que en las frecuencias acumuladas, la primera, esto lo pueden apuntar cuando vean la clase en YouTube. La primera de las frecuencias acumuladas
es exactamente igual a la primera de las frecuencias. Y la última de las frecuencias acumuladas es exactamente igual al total de elementos en el estudio o en la muestra. En este caso hay 30 personas, entonces la última de las frecuencias acumuladas es igual a 30. Ya aquí ya subió a todos los pasajeros. Y en las desacumuladas vamos a hacer como el proceso opuesto. Usted ya lleva a sus pasajeros al campamento familiar, ya se hicieron las actividades, ya todo terminó y ahora vamos de regreso para la casa. Entonces, usted comienza. Licenciado, ay, disculpe, ¿qué Sí, significaba FD? desacumulada. FA es acumulada y FD es desacumulada, o sea, va desacumulando, va perdiendo. Gracias. Cheque. Ok, entonces habíamos dicho, ya vamos de regreso para la casa. Tenemos los 30 pasajeros que quieren regresar a su casa, entonces comenzamos en 30. Y ahora vamos a ir bajando pasajeros. Primero, usted va a bajar 9 personas en la primera bajada. Entonces, ¿cuántos pasajeros le quedan? 21. 21. Ok. Y en la siguiente bajada, usted baja estos 5. ¿Cuántos le quedan? 16. 16. 16. En la siguiente bajada, usted baja estos 5. 11. 11. 11. Ok. En la siguiente bajada, usted baja estos 4. 7. 7. Ahora baja a esta persona. 6. 6. Bien. Ahora baja estas 3. 3. Ok. Ahora baja a estas 2. 1. 1. Y por último baja este pasajero y ya terminó a bajar a todos y ya terminó su recorrido. Ok, entonces en las frecuencias acumuladas y las desacumuladas se hace, en uno va subiendo, en las otras va bajando. Acá usted comienza con el primer valor, coincide con el primer valor de las frecuencias. Acá es el último valor, el que es exactamente igual a la última de las frecuencias. Entonces acá la primera con la primera, acá la última con la 30 última. menos. Acá al final, usted tiene que llegar al total. Y aquí comienza con el total. Entonces, la forma de verificar que este está bien es si usted cuando llega al final coincide el último valor de las frecuencias con el último valor de las frecuencias desacumuladas. Ok, alguien me escribe ahí que se sentía un poco con mal de salud por la vacuna, no hay problema. La clase se sube a YouTube para que la pueda ver después. Ok, entonces pasemos ahora a las últimas dos columnas. No te dijera que me abierta como el otro. Sí, pasemos a las últimas dos columnas que son los límites reales y las marcas de clase. Vamos rápidamente al PDF. Tenemos acá que los límites reales se calculan como el límite inferior al que le reste 0.5 y el límite superior le suma 0.5 para obtener el límite real inferior y el límite real superior. Aquí están las siglas. Y la marca de clase es un valor representativo para cada clase o intervalo y se calcula como el punto medio de los límites de cada clase usando esta fórmula. Regresemos acá. Ok, esa es la parte teórica, ¿verdad? Eso es lo que le explica. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Primero, los límites reales, lo que nos ayuda es que usted estos límites que tiene acá, este límite inferior y este límite superior, los une de manera a que ya no haya espacios huecos o espacios a donde pueda haber duda. Y de paso, lo que andamos buscando con estos límites reales es poder construir gráficos llamados histogramas, pero eso los vamos a ver la semana que viene.
Y con las marcas de clase, lo que estamos buscando es un número que represente a toda la clase. Es como, digamos, si fueran la ONU, usted escoge a una persona que represente a todo el país. Acá buscamos un número que represente a toda la clase. Y ese número nos va a ayudar a hacer otro tipo de gráficos como las ojivas y como los polígonos de frecuencia. Eso lo vamos a ver la otra semana. Bien, para que comprendamos un poquito mejor lo de los límites reales, veamos que hay aquí como una especie de vacío. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, si Juan tiene 17 años, ¿usted en cuál de estos intervalos lo colocaría? ¿En el primer intervalo, en el segundo intervalo, en el tercero, en el cuarto, el quinto o en cuál? El primero. En En el el primero. primero. Ok, y si María tiene 28.5 años, ¿en cuál intervalo la coloca? ¿En el En primero? el segundo. En el segundo. Ok, perfecto. Y ahora si Lucas tiene 21.7 años, ¿a dónde lo coloca? El segundo. Vean, el primero. Primer, El segundo comienza en 22, entonces no puede ser el segundo. Sería el primero. No, el primero termina en 21. En el En el segundo. segundo. No, el es segundo el empieza en segundo 22. porque 21.75 se redondea. ¿Cuánto dijo, licenciado? 21.7. Ok, si ustedes se fijan en el primer ejemplo que les di con 17 años, todos acordaron que era el primero. En el segundo ejemplo, con 28.5, todos acordaron que era el segundo. Pero ya en el tercer ejemplo hubo dudas. Los compañeros decían una cosa, otros compañeros decían otra. Y esa duda es lo que no queremos porque tiene que ser como que todos hablemos el mismo idioma. ¿Qué hacemos acá? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar ese espacio que queda como vacío, que no se sabe de quién es, y vamos a cerrar todos los espacios de manera que ya no haya dudas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a, a, a los límites de los que estén en la izquierda, los inferiores, le vamos a restar 0.5 y a los de la derecha le vamos a sumar 0.5. Veamos, creo que el de la derecha es más rápido. Imagínense que son lempiras y usted le suma 50 centavos. 21 más 0.5, ¿cuánto queda? 21.5. Ok. 31 más 0.5. 31.5. Ok. Siguiente, 41 más 0.5. 41.5. 41. Ok, dícteme ustedes los que faltan. 51.5. Ujú, 61.5. ujú, 71.5. ujú, 81.5. ujú. 91.5. Perfecto. Ahora vamos a hacer los de la derecha. Los de la derecha le vamos a restar 0.5. Si fueran lempiras, a 12 lempiras usted le quita 50 centavos, ¿cuánto le queda? 11.5. 11.50, 11.5. A 22 le 22. resta. 21.5. 21.5. Ok. 31.5. Ajá. 41.5. 51.5. 41.5. 61.5. 5. 71.5. 71.5. 81.5. 61.5. Excelente. ¿Cómo identificamos nosotros que hicimos bien el trabajo? Pues mire que exactamente a donde acaba este, comienza el siguiente. Inmediatamente en el mismo número, en ese exacto número, comienza el siguiente. A donde termina este, en ese exacto número, continúa el siguiente. Y así a lo demás va. Termina este, empieza el otro. Termina este, empieza el otro. Termina este, empieza el otro. Así verifica usted que estas están bien y ya tiene sus puntos ganados. Ok, entonces ahora sí, volvamos a la pregunta. 21.7, ¿a dónde lo colocamos? En la segunda. Sí, en la segunda, porque la segunda empieza en 21.5. Entonces, 21.7 lo entregamos acá. Y cheque, ya no hay espacios en blanco o que causen dudas. Esto realmente lo que andamos buscando es construir gráficos como los histogramas y esa misma idea de
de gráficos contiguos nos va a servir para variable aleatoria en el segundo parcial, pero eso va más adelante. Solo les voy mencionando. Ok, ahora terminemos con la marca de clase. La marca de clase es un número. Ahí tienen la fórmula ustedes. La fórmula indica que va a sumar los dos números que se encuentran acá, el límite inferior más el límite superior. Es decir, va a sumar 12 más 21. Y esa suma, cuando ya haga la suma, la va a dividir entre 2. Pero primero va la suma. Entonces sería 12 más 21, ¿cuánto es? 33. 33 y 33 entre 2. 16. 16.5. 16.5. Perfecto. Ahora la siguiente sería 22 más 31. ¿Cuánto da? 23. Ok, y 53 entre 2. ¿Cuánto queda? 20. 26.5. Ok. Y así va haciendo las demás. Le va a quedar 36.5, 46.5 y así hasta 86.5, que es el representante de esta clase que se encuentra acá al final. Miren que se preserva el ancho de la clase. Si aquí va de 10 en 10, acá también. En las marcas de clase también se respeta ese ancho, va de 10 en 10. Y igual en los límites reales. Entonces, verificamos con eso que está bien hecho y listo, ya completamos todo el ejercicio y ya tenemos todos los puntos ganados. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo sabemos cuál es el ancho? ¿O usted siempre lo va a dar? No, en este ejemplo, bien, ok. Primero, si nos piden construir la gráfica desde cero, perdón, si nos piden construir la tabla desde cero, tenemos dos opciones. Construir el intervalo a ojo, a lo que nosotros se nos haga más fácil, y usted escoge el ancho de la clase. Porque no hay como una forma estricta de construir la tabla. No es que solo hay una que es exacta y las demás están mal. Usted la construye según como usted quiera esta parte de los intervalos. Yo aquí escogí 10 porque es más fácil de calcular, que vaya de 10 en 10. Pero usted pudo haber escogido ir de 5 en 5 o de 20 en 20. Lo importante es que cubra todos los datos. Esta es la primera opción cuando usted hace la tabla desde cero. La segunda opción, que es lo que vamos a ver ahora, es utilizando esta formulita que aparece acá, que es la fórmula de Sturges. A veces en el examen se la pueden pedir, a veces. Y ahí usted calcula el ancho de la clase con las fórmulas que aparecen aquí en el PDF. Entonces aquí sí a todos nos va a quedar igual. A todos nos va a quedar la misma tabla. Pero si no le obligan a usar la fórmula de Sturges, usted puede escoger el ancho a lo que se le haga más fácil. Como así números enteros es más fácil de ir haciendo la suma. Y van a ver en el examen ya tablas ya hechas, así como esta que ya está realizada, ya está completa. Y en ese caso, el ancho ya va a estar dado, ya va a estar hecho. Y lo que le va a pedir a usted es que saque ciertas preguntas, como lo que vamos a ver ahorita. Entonces, para resumirle la respuesta a su pregunta, el ancho, si nos piden hacer la tabla desde cero, puede ser que usted la haga a su conveniencia, a su gusto. O si le piden usar la fórmula de Sturges, usted lo va a calcular con la fórmula de Sturges. Y ahí le va a quedar un ancho igual a todo el mundo. Y si la tabla ya se la dan hecha, entonces ya el ancho ya va a estar dado, ya va a estar calculado cuál es. La forma que usted lo puede calcular es restando dos números que estén así consecutivos. Por ejemplo, si resta 97 menos 75, ¿cuánto queda?
97 menos 75. 22. 22. O puede restar cualquier par de números. Por ejemplo, acá, 162 menos 140. Sí, 22. 22. 22, sí. Entonces usted resta dos que estén consecutivos y él le va a dar el ancho. Cuando la tabla ya esté hecha, ¿verdad? Bien. Continuemos ahora entonces con este segundo ejemplo. En este tenemos el número de votantes que se obtuvieron en cada uno de los 701. Aquí lo voy a modificar. Es 701. 701 centros de voto en la ciudad de Macondo. La misma de 100 años de soledad. Acá tenemos que hubo 69 centros de votación a los cuales llegaron una cantidad de votantes entre 75 a 96 votantes. Digamos, por ejemplo, el centro de votación que se encuentra en la escuela Policarpo Bonilla tuvo 78 votantes, entonces aquí está en este rango. Tuvimos 57 centros de voto que tuvieron entre 97 a 118 votantes. 45 centros de voto que tuvieron entre 119 a 140 votantes. Así continúa hasta acá donde tuvimos solo 12 centros de votación, donde hubo una gran cantidad de votantes, entre 273 a 294 votantes. Y aquí se construye la frecuencia relativa. Se construye la frecuencia relativa porcentual, la acumulada, la desacumulada, los límites reales y las marcas de clase. Ya aquí ya todo está calculado. Verifiquemos solo rápidamente cómo utilizar la fórmula de Sturges. Aquí recuerden que esta no es necesaria si no se la piden, ¿verdad? Esta la vamos a usar solo cuando la pidan. Y sería 1 más 3.322 logaritmo natural de n, donde n es el tamaño de la clase. Acá lo tengo ya calculado. Sería la fórmula 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo natural de n, donde n es el tamaño de la muestra. ¿Cuántos centros de voto tiene usted registrados? Usted tiene 701 centros registrados de votación. Lo mete en la calculadora y le va a quedar este número. Entonces, con esto, usted obtiene el número de clases, pero lo tiene que redondear. En este caso, este número lo vamos a redondear a un número entero que sea 10. Por eso es que hay 10 filas. Está este intervalo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos. Porque ese es el número de clases usando la fórmula de Sturges. ¿Y cuál va a ser el ancho? Pues el ancho va a ser el rango dividido entre el número de clases. El rango es el valor del valor máximo menos el valor mínimo. En este caso sería 294 menos 75. Eso es el rango. Dividido entre el número de clases, que es 10. Esta fórmula ya está acá. Sería valor máximo menos valor mínimo dividido entre el número de clases 10. Nos queda este valor y lo redondeamos a 22. Y eso es el valor que ustedes habían obtenido con esta resta. Repito, esta parte de Sturges yo no la utilizo porque como no es una forma estricta que hay que usar, yo prefiero hacerlo a conveniencia. Pero si acaso se los pidiera, usted lo calcula de esta manera. Eso solo si se lo exige. Si no, usted hágalo así como hicimos el primero. Por ejemplo, de 10 en 10, o de 5 en 5, de 20 en 20, cosa que sea más fácil de hacer.
Bien, en este ejemplo, lo que nos interesa no es construir la tabla. Eso ya lo aprendimos en el primer ejemplo. Aquí ya la tabla ya está completamente hecha. Acá lo que nos va a interesar es responder estas preguntas. Entonces veamos. La primera, ¿de cuántos elementos se compone la muestra? Les pregunto yo a ustedes, ¿cuántos elementos hay en el estudio, en la muestra? 701. Perfecto, sería 701 centros de votación. Ok, segunda pregunta. ¿De cuántos intervalos de clase se compone la distribución? Es decir, ¿cuántos? 10. Perfecto, excelente. ¿Cuántos intervalos hay en total? 10 intervalos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la marca de X y la marca de clase en la quinta clase? 173. 173.5. Perfecto, la quinta clase es esta. Y la marca de clase de ese intervalo es 173.5. La segunda clase. Ok, ¿cuál es la frecuencia desacumulada de la segunda clase? 632. Perfecto, 632. perfecto. ¿Cuál es la frecuencia acumulada de la tercera clase? 171. Perfecto, muy bien, excelente. ¿Y cuál es el porcentaje de centros de voto que obtuvieron entre 185 a 206 votantes? Aquí andamos buscando porcentajes. 13.98%, perdón. Sí, ese es. Miren que el rango de 185 a 206 votantes es este. Y tenemos que en ese rango de votantes fue el 13.98% de los centros de voto que tuvieron ese rango de votantes. Cheque, ahora sí, culminamos. Bien, entonces por hoy eso es todo. La siguiente clase sería el lunes que viene. Creo que no les había dicho, solo a los que nos reunimos el miércoles de la semana pasada. Nos vamos a reunir todos los lunes con seguridad. Los lunes van a ser sagrados para esta clase. Pero van a haber semanas como esta que solo nos vamos a reunir una vez por semana. Pero van a haber semanas como en el segundo parcial que nos vamos a reunir 2 veces por semana como mínimo, que serían lunes y miércoles. Pero para todas las semanas, si ustedes sienten que hay como necesidad de reunirnos más días, lo hablamos, nos ponemos de acuerdo y nos podemos reunir 2, 3, 4 veces a la semana si ustedes quieren. Ahí vamos como seguridad los lunes y si el segundo parcial con seguridad lunes y miércoles. Y si se ocupa más en cualquier semana, nos ponemos de acuerdo y nos reunimos más veces. Bien, pasamos a la... Sí, dígame. El material que estaba utilizando ahorita estaba viendo que no está en el campus. Creo que había subido solo los primeros 3 de ¿Sí? estos, ¿verdad? Bueno, ahorita lo subo. Sí. Si no está ahorita, lo Sí, por subo. favor. Sí, y voy a subirles Gracias. también este documento de Excel para que lo puedan trabajar y repasar con él. Y también ahorita la clase se está grabando para ser subida a YouTube y que la puedan repasar por cualquier cosa que hayan tenido dudas. Bien, entonces creo que sería todo. Las personas que tienen problemas con Telegram, escríbanme al campus o al correo. Parece que a veces da problema el link. Buenas noches. Sí, para los demás sería todo. Que descansen. Los veo el lunes que viene. Gracias, licenciado. Gracias, Buenas licenciado. noches. Nos vemos. Buenas Gracias, noches. Liz. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Pásale, buenas noches.